Vamos a empezar. Os he traído una presentación. Bueno, antes que nada, para los que no lo sepáis, sabéis que este tipo de formaciones que llevamos desde el CEI de Elche, este tipo de webinars que hacemos de forma frecuente, pues es una iniciativa promovida y financiada por el IBACE, por el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial, y orientada pues, a todo el ecosistema de la provincia de Alicante, eh, el ecosistema emprendedor, ¿vale? Entonces os he traído una pequeña presentación que os voy a compartir y así sobre esa vamos comentando cositas. Nada, como siempre digo, tenéis el chat para preguntarme cualquier cosita. Si queréis, en cualquier momento me cortáis, comentamos por chat, por micrófono abierto, como necesitéis, ¿vale? Lo que acabo de decir, la ventaja es que como al final somos muy poquitos, pues oye, si queréis que veamos algo en concreto, personalicemos algo o nos centremos en algo más en concreto que queráis que comentemos, pues me lo decís y lo vemos. Vale, bueno, vamos a ver. El webinar de hoy se titula Valida tu idea de negocio con Lean Startup. Vamos a dar una serie, porque Lean Startup al final, bueno, son una serie de conceptos, pero que hay que aterrizarlos muy bien y hay que ir empalmándolos muy bien. Entonces, vamos a quedarnos un poco en esos conceptos básicos o sobre todo que se entiendan de forma lógica en una horita que vamos a tener de sesión, ¿vale? Para que luego vosotros, si necesitáis más, podáis ir profundizando más. De hecho, nosotros tenemos en el CEI, sabéis que tenemos una serie de herramientas que se llaman BIC, Business Innovation Kit, donde uno de ellos se llama Big Starter, perdón, Big Startup, y ahí es donde explicamos todo lo que es la metodología focalizada en la ejecución de nuevos modelos de negocio, ¿vale? Para los que no me conozcáis, soy Tony Hernández Ávila, soy consultor de innovación en las filas del CIE de Elche. Y bueno, aunque básicamente lo que vamos a tratar aquí va enfocado a lo que hemos dicho, al tema de emprendimiento, ¿no? Sobre todo a ese perfil de emprendedor, ¿no? Este perfil que, bueno, que la verdad es que hay que quitarse el sombrero en el sentido de esos emprendedores autónomos que, bueno, que intentan sacar sus proyectos adelante y que, bueno, que a veces se le complica mucho los medios por los que caminan o por los que tienen que ir, se les complica bastante, ¿no? Entonces, vamos a hablar de una metodología. Si me veis girando mucho la cabeza es porque tengo dos pantallas y a la vez que estoy con la presentación estoy admitiendo a más gente conforme se vaya metiendo, ¿vale? Y así también veo un poco el chat si comentáis alguna cosita. Pues eso, vamos a hablar de ese perfil, ¿no? El perfil de emprendedor. Por encima de la maroma, sobre todo en los inicios, ¿no? En los inicios de los proyectos. Esto es una frase que dice Steve Blank. Steve Blank es uno de los padres, uno de los creadores de esta metodología de Lean Startup, aunque, como os voy a decir, Lean Startup puede definirse de diferentes formas. De hecho, hay diferentes definiciones como metodología, como filosofía, pero al final Steve Blank lo que hace es una metodología propia en sí, que es la del desarrollo de cliente y el Customer Development, y es donde se basa un poco esta filosofía de Lean Startup. ¿Vale? Os lo digo porque si me escucháis hablar de filosofía, metodología, bueno, al final es por simplificarlo todo, ¿vale? Y darle un nombre. Y Steve Blank lo que dice es que ningún plan de negocio sobrevive al primer cliente, ¿vale? Y esto es una cosa que bueno, que al principio nos puede chocar un poco, pero es verdad que cuando iniciamos, sobre todo nuevos modelos de negocio, tenemos que entender que al final están basados en creencias y en hipótesis que nosotros tenemos en la cabeza a la hora de iniciar esos modelos de negocio y que posiblemente con la mayor probabilidad existente cuando salimos al mercado vamos a tener que modificar ciertas cosas que el cliente nos va a requerir, ¿no? Entonces, la fase va un poco orientada a eso, es decir, cualquier modelo de negocio en su estado inicial, una vez que sale al mercado, pues posiblemente tenga que modificar cosas, ¿no?
Entonces, es muy raro que un modelo de negocio diseñado en la cabeza del fundador, el emprendedor o el equipo de la empresa que esté sacando un nuevo proyecto al mercado, es difícil que salga adelante en ese primer diseño que hayan realizado. Bien, entonces lo que vamos a ver también es un poco la comparativa y que tengamos también la forma de trabajar con Lean Startup y la forma de trabajar que tiene pues, una organización o una corporación. Entonces, cuando trabajamos en modo startup, con filosofía Lean Startup, pues lo que buscamos es una cosa y cuando trabajamos o ya somos una empresa o somos una organización, estamos trabajando de otra forma totalmente diferente, ¿no? Y esto se simplifica muy bien y se ve muy bien eh, a través de esta diapositiva, en el que comparamos lo que es dos herramientas, ¿no? Dos herramientas muy útiles en el ámbito emprendedor y en el ámbito de la empresa, que es el plan de negocio que tiene cualquier empresa que ya está ejecutando su negocio en mercado y el lienzo del modelo de los negocios, ¿no? Entonces, uno nos sirve, el lienzo del modelo de los negocios nos sirve para buscar exactamente cuál es el modelo de negocio que necesitamos para satisfacer los problemas o las soluciones a nuestros clientes. Y luego está el plan de negocio, que es, vale, ya sabemos quién es nuestro cliente, sabemos quiénes son nuestros canales, sabemos cómo podemos entregar esa propuesta de valor al cliente, sabemos cómo monetizar nuestro modelo de negocio, cuál es el pricing correcto, qué actividades clave necesitamos, el plan financiero y demás. Bueno, pues esto es importante, pero porque ya sabemos cuál es nuestro modelo de negocio. Pero cuando empezamos con nuevos productos en el mercado, nuevos proyectos, tenemos esa fase anterior que es la búsqueda de ese modelo de negocio, ¿no? Y de esto se trata esta filosofía, de la filosofía del Lean Startup. Porque esto es verdad, y hace no tantos años, cuando uno iba a emprender, ¿no? Pues bueno, lo típico era hacer un plan de negocios, ¿no? A un tiempo estimado, por ejemplo, a 3, 5 años. Y bueno, al final, como todos sabemos, el papel lo aguanta todo. Y esos planes de negocio, pues bueno, al final era un tiempo que uno dedicaba a, bueno, a echar números a un Excel, a un documento que luego realmente no tenía que ver nada con la realidad. Lo único que hacíamos era manejar números y sacar tasas de rentabilidad en una planificación de tiempo que luego realmente veíamos que no tenía sentido, ¿no? Entonces, a partir de aquí y a base de la experimentación y la observación de muchos negocios, aparece esta metodología. Vale, entonces, realmente los principales riesgos que tiene sobre todo un emprendedor, ¿vale? Son dos, ¿no? Tenemos el riesgo del producto. El riesgo del producto trata de realmente, bueno, bueno, que conlleva sacar ese producto y más si le metemos esa variable, por ejemplo, tecnológica y demás al mercado. Es un riesgo que existe, pero no es tan grande como el siguiente riesgo que tenemos los emprendedores, que es el riesgo del cliente, ¿no? Y el riesgo del cliente me refiero a que la mayoría de los emprendedores, o hasta el momento, o durante muchos años, se ha ido haciendo de que un emprendedor ejecuta, ¿no? Ejecuta el proyecto que tiene en la cabeza. Ejecuta el proyecto que tiene en la cabeza, pero no sabe, no conoce realmente las necesidades del cliente, ¿no? Aquí el riesgo del cliente se refiere a entendiendo esas necesidades reales que tiene el cliente, ir aprendiendo de ellas para poder basarnos y poder aterrizar un buen modelo de negocio para poder salir con, bueno, con las máximas posibilidades de éxito, ¿no? Entonces, aquí es donde en riesgo del cliente es donde nos desarrollamos exacto, porque bueno, el riesgo de producto final es ejecución, es ejecución, es algo que manejamos más o menos bien, ¿vale? Final es producto, pero el riesgo del cliente es el que realmente, bueno, donde la mayoría de los emprendedores, incluso las empresas que quieren hacer innovación, pues tienen ahí el talón de Aquiles, ¿no? El conocer bien al cliente y trabajar en base, ¿no? Lo que llamamos el customer centric, en base al cliente, a las necesidades y a los deseos que tiene el cliente. Vale, aquí os pongo la parrafada de qué es lo que es Lean Startup, una descripción de las
tantas o muchas que hay, pero para que os hagáis una idea, para aterrizar un poco más el concepto, esto es sacado de la Wikipedia. Lean Startup es una metodología, aquí lo habla de metodología, para desarrollar negocios y productos, ¿vale? La metodología apunta a cortar los ciclos de desarrollo de productos adoptando una combinación de experimentación impulsada por hipótesis para medir el progreso. Aquí ya sale el concepto de hipótesis, ¿vale? Algo que es importantísimo centralizarlo en nuestros modelos de negocio en los estadios SID, ¿no? En los primeros estadios de los proyectos. Lanzamiento de productos iterativos para ganar valiosa retroalimentación de los clientes y aprendizaje validado para medir cuánto se ha aprendido. ¿Vale? El aprendizaje validado es una clave súper importante en esta metodología. Como veis, en ningún momento aparece la palabra emprendedor ni demás, por lo que Lean Startup, como he dicho al principio, no solamente es aplicable al mundo emprendimiento de proyectos iniciales, sino que es aplicable dentro incluso de las empresas o las grandes organizaciones, ¿vale? A través de intraemprendimiento, de innovación abierta, en el que bueno, gracias a esto pueden sacar unas nuevas vías de negocio. Uy, perdonad. Vale. Bueno, estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Me lo podéis confirmar en el chat? Vale, perfecto. Gracias, Mila. Bueno, y esto, bueno, se llevan, en algunos países se lleva haciendo ya bastantes años, como puede ser Estados Unidos. En Europa cada vez se está haciendo más utilizar este tipo de metodología, pero aquí hay unos ejemplos de, bueno, grandes empresas que esto no lo han sabido hacer bien, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Colgate, por ejemplo, este es un ejemplo de un fracaso, un gran fracaso que tuvieron, que tuvieron la idea de intentar salir al mercado con una producción, todo lo que conlleva sacar un producto al mercado, de coste y de tiempo, por ejemplo, de un producto de alimento congelado, ¿no? Cuando al final tiene una marca muy asentada en el mercado relacionada eh, con el sector de bucal, ¿no? Bueno, fue un fracaso porque realmente bueno, nadie lo identificó, ¿no? Y fue un fracaso comercial. O, por ejemplo, Vic, se le ocurrió a alguien de Vic, se le ocurrió la genial idea de sacar también un boli diferenciando el sexo, ¿no? Es decir, un boli para la mujer. Cuando un boli es un boli, la propuesta de valor que tiene es la que tiene, ¿no? Pero bueno, al final son ejemplos de empresas que sacan productos con los costes que conlleva sacar un producto nuevo al mercado y no testean antes si esto tiene relevancia o puede tener cierto éxito en el mercado. Y como dice Asmauria, la vida es demasiado corta para construir productos o servicios que nadie necesita, ¿no? Es decir, la metodología Lean Startup lo que dice es eso, es decir, hay que intentar salir cuanto antes al mercado lo más barato posible, ¿no? Es decir, vamos a verificar realmente que lo que nosotros pensamos tiene sentido para luego empezar a construir en base a eso. Y bueno, al igual que en la experimentación científica hay un cambio de paradigma en el mundo de los negocios, a través de una serie de observaciones de grandes empresas y empresas tecnológicas que de alguna forma tienen mucha atracción en el mercado y nos damos cuenta de que, bueno, al igual que en experimentación científica hay una serie de testeos hasta sacar un producto pues ya sea una vacuna, ya sea algo de experimentación que necesita mucha prueba de error, pues oye, ¿por qué no implementamos esto en los negocios? También vamos a hacer experimentación en los negocios, vamos a hacer prueba y error hasta que busquemos ese modelo de negocio que realmente nos valide esas hipótesis que tenemos inicialmente. ¿Sí? Entonces, aquí aparecen, aunque hemos dicho la definición de Lean Startup, aparecen dos conceptos que son la fusión de esa metodología, que es Startup, para que nos pongamos un poco en contexto, según la definición de Steve Black, es una unión temporal de personas diseñada para buscar un modelo de negocio recurrente y escalable en entornos de alta incertidumbre. ¿Vale? Aquí hay palabras a reseñar como grupo de personas. ¿Vale? No estamos hablando de la figura jurídica de sociedades ni demás, sino grupos de personas en la búsqueda de un modelo de negocio. ¿Vale?
Nos juntamos y nuestro objetivo es realmente encontrar ese modelo de negocio que sea recurrente y escalable. Y aquí la startup, por eso va casi siempre ligada con algo de tecnología, ¿vale? Porque la tecnología nos hace, aplicada al negocio, nos hace que se cumplan estas dos variables, recurrente y escalable, en entornos de alta incertidumbre, es decir, en entornos en el que, bueno, nos basamos en ciertas hipótesis y que tenemos que ir validando. ¿Vale? Y de aquí aparecen pues, empresas que todos conocemos como Uber, en el que un servicio, por ejemplo, de taxis, ¿no? Le metemos esa capa de unos y ceros, ¿no? Esa capa digital, para que a través de una aplicación, ¿no? Servitizamos, ¿no? Todo lo que es la propuesta de valor. ¿Vale? Entonces, a través de una aplicación conseguimos esto, sin tener ningún vehículo de transporte en propiedad incluso. Y pasa lo mismo con Airbnb. Son dos casos de éxito claves y que se ve muy fácil la potencia de esa tecnología en el que utilizamos, eh, bueno, en sectores típicos tradicionales que se hacían de otra forma, ¿no? Entonces, Airbnb es la mayor empresa hostelera, ¿no? Sin tener ningún piso en propiedad. Vale, entonces, esto es una pequeña pincelada en el que, para que entendáis que al final son, a la hora de generación de modelos de negocio, hay una serie de metodologías, aplicar metodologías ágiles que, bueno, pueden llevar una secuencia, aunque en muchos casos se solapan, pero para lo que tengáis identificado, hay dependiendo de la identificación de la necesidad, pues tenemos varias etapas a cumplir, ¿no? Entonces, tenemos un poco antes del Lean Startup incluso, y lo hemos visto en diferentes webinars que hemos hecho aquí en el CEI, el Design Thinking, ¿vale? Para luego aplicar el Lean Startup con esa variante Agile, ¿vale? Cuando hablamos de aplicar Lean Startup, tenemos esa variante de metodologías ágiles en el que al hacer experimentación, al sacar nuevos prototipos al mercado para validar nuestras hipótesis, pues utilizamos y lo hacemos esto lo más rápido posible, ¿no? En fases de 1 a 2 semanas para poder validar hipótesis y poder ir siguiendo avanzando en el modelo de negocio, pivotando o iterando. Y luego en las fases de escalado, una vez que tenemos ese modelo de negocio ya validado con Lean Startup, pues empezamos con esa fase de escalado, ¿no? De growth, en el que aplicamos herramientas y técnicas de growth marketing para poder ser lo más virales posibles y poder llegar a la máxima, los máximos usuarios objetivos posibles que tenemos. Vale, entonces Lean es una filosofía y un enfoque que hace hincapié en la eliminación de residuos o trabajos de valor no añadido a través de un enfoque en la mejora continua para agilizar las operaciones, ¿no? Esto es algo que saca Toyota en sus líneas de producción, el Lean Manufacturing, en el que intenta eliminar todos aquellos desperdicios de tiempo que no aportan valor a la cadena de producción. Pues esto es lo que utilizamos aquí, es decir, todo aquello que no aporte valor nos va a permitir que la mochila vaya más ligera o menos cargada, ¿no? Y podamos ir más ligeros en esa validación. Y luego aparece este hombre que es Eric Rice, que dice, junta ambos conceptos en base a su experiencia y a la observación de múltiples empresas, y aparece el concepto de Lean Startup, ¿no? Entonces, el Lean Startup al final lo que basamos es el conjunto de esa experimentación científica en el modelo de los negocios, el aprendizaje validado a través de nuestros clientes, a través de esa experimentación que hacemos, e iteración constante con los clientes, es decir, la prueba y error que acabamos de comentar de enseñar, de preguntar, de hacer una serie de experimentos para validar todas esas hipótesis del business model, del negocio que tenemos. Y al final empezamos con la rueda, ¿vale? De el aprendizaje, ¿no? El de construyo, mido, aprendo y vuelvo a construir, ¿no? De forma iterativa. Y esto es un proceso que, como bien he dicho, bueno, requiere su foco, ¿vale? Y requiere de conocer mucho esta metodología y todos aquellos pasos para que al final hacerlo de forma correcta. Entonces, los pilares de Lean Startup tenemos que definirlos estos tres grandes bloques, ¿no? En el modelo de negocio, el business design, el desarrollo del cliente, es decir, cómo vamos a poner en el centro al cliente y a partir de ahí
empezamos a construir nuestro modelo de negocio, ¿vale? No al revés, no lo que pensamos que el cliente puede querer, construimos algo y luego testeamos que con él no va la cosa y que no quiere lo que hemos diseñado, sino que aprendemos de él y luego diseñamos. Y luego el desarrollo ágil, lo que hemos dicho con metodologías ágiles, ¿para qué? Para intentar de alguna forma salir cuanto antes al mercado, ¿sí? Vale, entonces, lo que os he dicho, es una metodología simple, pero no es una metodología fácil, no quiere decir que lo simple sea fácil. Es una metodología simple porque al final es un paso a paso que uno tiene que ir siguiendo, que requiere mucho foco en eso, ¿vale? Y requiere, bueno, ponerse la gorra de científico, de experimentador y salir a la calle cuanto antes para poder hacer pruebas, ¿no? Y por eso no es tan fácil y por eso muy pocos al final llegan a cumplirla del todo, ¿no? Entonces, la pregunta ahora es, bueno, ¿vale? ¿Por dónde comienzo? Bien, pues entonces, a la hora de comenzar, nosotros siempre aconsejamos el tener el modelo el Business Model Canvas, el lienzo del modelo de los negocios como referencia, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a dar el sustento la visibilidad de cómo puedes ir modificando, cómo puedes ir validando esas hipótesis que tienes. Entiendo que la mayoría de vosotros conocéis el Business Model Canvas. Dentro del ecosistema emprendedor se utiliza mucho. Hay otro tipo de herramientas que se pueden utilizar para aplicar Lean Startup, pero esta bueno, su creador es Alexander Osterwalder, es la que mayor implantación tiene hoy en el mundo empresarial, ¿no? Entonces, por poner un poco de contexto al Business Model Canvas, y los que no lo sepáis, el Business Model Canvas es una herramienta visual, ¿vale? Es una herramienta lógica, en el que mediante 9 bloques definimos de forma muy visual, son los 9 bloques más importantes que definen nuestro modelo de negocio, ¿no? Y es por donde tenemos que ir a empezar a validar, ¿vale? Entonces, tenemos una parte derecha que es relacionada bueno, con el cliente, con el mercado, ¿vale? Que es lo visible, como, bueno, quiénes son nuestros clientes, qué propuesta de valor eh, tenemos que satisfacer la necesidad o el deseo del cliente y luego eh, cómo nos relacionamos con el cliente, ¿no? La relación con los clientes, cómo le hacemos llegar esa propuesta de valor al cliente, en este caso los canales de distribución, y luego las fuentes de ingresos, ¿no? Cómo monetizamos todo esto, ¿no? Y luego está la parte interna, la parte back de lo que es la empresa, que es qué actividades tengo que hacer yo para que realmente la parte delantera, la parte del cliente, la parte de empresa funcione, ¿no? Para que mi modelo de negocio funcione. Y entonces ahí entra conceptos como la estructura de costes, como qué actividades clave tengo que hacer para que esto funcione, qué recursos clave necesito adquirir o tener en funcionamiento para que realmente funcione y qué asociados o qué partners nos van a ayudar en el camino y que nos van a agilizar un poquito más el proceso, ¿sí? Esto en resumidas cuentas. Entonces, ¿cómo se trabaja el Business Model Canvas? Pues realmente se puede trabajar de forma digital, offline, a través de un muro. Esto se suele trabajar sobre todo con equipos. Y bueno, en unos inicios lo que ponemos son las hipótesis, aquellas hipótesis que tenemos nosotros en cuestión de los diferentes bloques del modelo de negocio y vamos validando. Es decir, lo bueno que tenemos es que cada POSIT que ponemos en el Business Model Canvas vamos validando. Es decir, tenemos que salir a la calle, tenemos que hacer una serie de experimentación para validar realmente que si esa hipótesis que nosotros hemos puesto aquí tiene sentido y que nuestro cliente realmente quiere eso exactamente. ¿Sí? Entonces, porque es una herramienta visual y es muy fácil de utilizar, porque simplemente con los POSITs vamos validando y aquellos que no estén validados a través de la experimentación que hagamos con el cliente, las entrevistas, prototipados, experimentos, pruebas de concepto, etc., 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 pues aquello que no esté validado, pues lo quitamos e iteramos con otra hipótesis o con otra verdad o media verdad que hemos identificado con nuestro cliente. ¿Vale? Tampoco quiero entrar mucho aquí, pero bueno, en cuestión de la elaboración de las hipótesis, bueno, pues tenemos hipótesis de negocio, ¿no? Y son afirmaciones cuando estas hipótesis son afirmaciones tales como la de creo que nuestros clientes necesitan esto, podemos resolver estas necesidades
con los clientes iniciales son o serán estos, ¿no? O el valor número uno que el cliente quiere obtener del producto o servicio es, o la propuesta de valor principal es esta, ¿no? O consideramos que la mayoría de los clientes mediante este tipo de canal o a través de este tipo o este partner, ¿no? que nos va a ayudar, ¿no? Y haremos dinero con esto, o el modo de monetización o el pricing va a ser este, ¿no? Entonces son ciertas afirmaciones que tenemos al principio, que es, bueno, son conjeturas, pero son con las que tenemos que salir, ¿no? Entonces, cuantos menos o cuantos más hipótesis tengamos en el modelo de negocio, pues más verificaciones tendremos que hacer y más experimentación tendremos que hacer, ¿no? Y luego está la elaboración de hipótesis de usuario, ¿no? Centrado en nuestro cliente, que es realmente lo importante, ¿no? Porque cuando decimos cosas como creemos que nuestro cliente o nuestro usuario puede ser este, el producto o servicio que encaja en su vida es este, porque lo tenemos diagnosticado, porque conocemos el sector, porque conocemos el tipo de perfil, el buyer persona. El producto o servicio soluciona esto, soluciona lo otro. El producto o servicio se utiliza de esta forma, en tiempo, en forma, y sus funciones más importantes van a ser estas, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la mayoría de emprendedores o cuando empezamos a sacar nuestros proyectos adelante, nos confundimos, ¿no? Bueno, porque el ser humano es así y es un error que solemos cometer en el que muchas veces las hipótesis pues las convertimos en verdades absolutas, ¿no? Nos saltamos este proceso, vamos directamente a esas hipótesis, pensamos que son verdades absolutas y el proceso a la hora de emprender tiene que ser de forma secuencial, en el que primero, y ahora lo vamos a ver en una diapositiva, no enamorarnos demasiado de la idea, sino decir, bueno, estas son las hipótesis que nosotros hemos planteado, el equipo o yo como fundador he planteado, tengo que consensuar hasta llegar a unas hipótesis consensuadas, que las cuente con mi entorno, que las cuente con usuarios, etcétera. ¿Para qué? Para luego poder sacar medias verdades, ¿vale? Porque, bueno, a lo mejor lo he preguntado a 3 usuarios que creo que son mi tipo de cliente, pero a lo mejor no es una muestra real para saber realmente que esto puede llegar a tener recurrencia en el mercado, para luego sacar unos buenos patrones y decir, oye, estos sí ya son verdades absolutas, ¿no? Entonces, esto es un poco la secuencia que tenemos que tener en la cabeza, en el que las hipótesis tienen que convertirse en verdades absolutas, pero mediante un proceso secuencial de validación. ¿Vale? Porque es lo que digo, el estar demasiado enamorado de tu idea también puede ser un problema, porque esas hipótesis enseguida en el subconsciente del emprendedor están como verdades absolutísimas. Vale, hemos tocado por arriba el Business Model Canvas. Si necesitáis más información, ya sabéis que en el CEI de Elche, en el apartado de Vic, tenéis todo un arsenal de fichas y de conocimiento que os explican exactamente el paso a paso de cada bloque del Business Model Canvas, ¿vale? Pero como veis, como hemos dicho al principio, Lean Startup tenemos 3 pilares fundamentales, ¿no? El Business Model Canvas, que lo acabamos de ver, que es el que nos va a seguir o la herramienta que nos va a hacer de referencia para ir desarrollando nuestro modelo de negocio. Vamos a tener diferentes Business Model Canvas según vayamos experimentando con nuestro usuario. Y luego tenemos el desarrollo del cliente. Recordar que el riesgo de un emprendedor o una empresa que quiera hacer innovación con nuevos productos, nuevos servicios, es el riesgo del cliente, ¿vale? Es el mayor riesgo que tenemos. Entonces, por eso está la metodología de desarrollo de cliente, ¿sí? Entonces, en desarrollo de cliente tenemos 2 grandes bloques, que una es la búsqueda del modelo de negocio y luego es la ejecución del modelo de negocio. La ejecución del modelo de negocio la vamos a dejar apartada, ¿vale? ¿Por qué? Porque la ejecución del modelo de negocio es cuando ya tenemos realmente la empresa. ¿Y qué quiere decir que tengamos la empresa? Que sabemos hacer dinero con nuestra propuesta de valor, realmente, ¿vale? Entonces, esta parte la vamos a dejar de lado y vamos a centrarnos en la búsqueda del modelo de negocio, que es lo que nos interesa. Y dentro de la búsqueda de modelo de negocio tenemos 2 tipos de encajes. Esos 2 tipos de encajes son el encaje problema-solución, que es el inicial a la hora de llevar nuestro proyecto adelante, y el encaje producto-mercado, ¿vale? Porque tenemos que validar, pues bueno, qué canales vamos a realmente nos van a dar sustento a este modelo de negocio, cómo le vamos a entregar la propuesta de valor a nuestro cliente, si realmente hay bastantes clientes para que mi negocio sea rentable o si hay pocos, tengo el pricing o el servicio o el producto que estoy vendiendo tiene que ser más alto para que al final tenga un modelo de negocio económicamente viable, ¿no?
Entonces, todos estos conceptos, a través de una serie de experimentos, vamos a ir validando, ¿vale? Entonces, los dos primeros pasos dentro de esos encajes problema-solución y producto-mercado, tenemos primero el descubrimiento del cliente, ¿vale? ¿Para qué? Para una vez que tenemos el descubrimiento del cliente y sabemos quién es nuestro cliente, sabemos, lo conocemos el dedillo, sabemos cuáles son sus necesidades y cuál es su dolencia o aquello que realmente le duele y que nosotros le vamos a poder dar solución a eso, pues es cuando hacemos esa validación del cliente y cuando hacemos ese encaje producto-mercado. Y si de alguna forma hemos validado nuestro tipo de cliente, hemos hecho ese descubrimiento de cliente, y luego a la hora de hacer la validación, en el que vemos que realmente no tiene sentido porque no tenemos, por ejemplo, clientes suficientes, pues hacemos ese pivotaje de ese modelo de negocio y ya vamos a hacer todo el proceso de forma iterativa. Vale, entonces volvemos viendo la metodología o viendo el Customer Development, el desarrollo del cliente, ¿vale? Lo trasladamos a nuestro Business Model Canvas, a nuestro modelo de negocio, y al principio lo que tenemos que, por donde tenemos que empezar, y los dos bloques más importantes que tenemos son estos que hay aquí marcados, que es el de cliente y el de propuesta de valor. Conocer a nuestro cliente y conocer y saber exactamente cuál es su necesidad o su problema, ¿vale? ¿Y qué es lo que se suele hacer al principio para poder llegar o poder diagnosticar este encaje problema-solución? Pues hay muchos experimentos, pero sobre todo al principio lo que tenemos que empezar es hacer entrevistas, ¿vale? Conocer a nuestro usuario, ¿vale? Conocerlo, pero conocerlo al dedillo, es decir, intentar hacer esas entrevistas de problema, que ahora vamos a definir un poquito más, ¿vale? Y conocer a ese tipo de usuario, a ese arquetipo o arquetipos o tipos de usuarios, segmentación de clientes, ¿vale? Que hemos definido en nuestras hipótesis que pensamos que pueden querer nuestro producto o que pensamos que realmente les vamos a aportar valor con nuestra solución, ¿sí? Entonces, es importante entrevistar a nuestros clientes al principio. Las entrevistas de problema son de problema, es decir, lo que nos interesa en esas entrevistas es ver realmente, basándonos en ese customer centric que hemos hablado al principio, en saber exactamente cuáles son las dolencias de nuestro usuario, de ese posible cliente, ¿vale? Entonces, con las entrevistas de problema nunca le hablamos de nuestras soluciones, sino lo que queremos es detectar primero los problemas, ¿vale? Luego ya, posteriormente, ya lo vamos a ver, tendremos esas entrevistas de solución, ¿vale? Donde les enseñamos esa propuesta de valor y verificamos que realmente les vale y la toman como buena, ¿vale? Pero al principio es entrevistas de problema. ¿Por qué? Porque con unas simples entrevistas de problema a esos usuarios, a esos tipos de clientes que nosotros consideramos en nuestras hipótesis, nos ayudan mucho a ampliar nuestro espectro de validación, ¿vale? En el que, por ejemplo, en una entrevista de cliente, como pongo aquí en este ejemplo, cuando al gatillo le preguntamos cuál es su plato de comida favorito y nosotros estamos pensando en el producto, en lo que es la alimentación, y este nos dice que lo que realmente lo que quiere es el plato hondo, porque cabe más comida, ¿vale? Pues aquí es donde realmente nos damos cuenta de que, oye, a lo mejor no tenemos que ir enfocados al el producto alimenticio en sí, en validar este producto alimenticio, en que le guste, en que tenga propiedades nutritivas, etcétera, etcétera, sino lo que a lo mejor realmente lo que quiere nuestro cliente es que fabriquemos platos, ¿no? Platos más hondos para que entre más comida. Entonces, aquí su necesidad no es la calidad de la comida, sino es la cantidad, ¿vale? Por eso es tan importante y por eso las entrevistas de problema salen a relucir cosas bueno, que no teníamos ni pensadas. ¿Vale? Entonces, ¿dónde podemos encontrar usuarios para hacer entrevistas? ¿Dónde pensáis que podemos encontrar usuarios para hacer entrevistas? Si me lo queréis poner ahí en el chat.
¿Dónde creéis que podemos encontrar ese tipo de usuario que pensamos nosotros para poder hacerles entrevistas y sacar esas necesidades que puede tener? Bueno, pues en diferentes sitios, ¿no? En diferentes sitios, pero hoy en día, en la era en la que vivimos, la verdad es que, bueno, tenemos todo a nuestro favor en cuestión de tecnología para poder llegar a mucha gente. Y dentro de la tecnología y demás, tenemos algo tan importante como puede ser las redes sociales, en el que podemos encontrar grupos de interés a los modelos de negocio, a las propuestas de valor que nosotros estamos o queremos lanzar, ¿no? Entonces, en las redes sociales podemos encontrar usuarios que pueden ser posibles clientes para poder entrevistarles, ¿no? Hacer esas entrevistas de problema. ¿Vale? Aquí he puesto una foto, una imagen de una familia. ¿Vosotros pensáis que en esas entrevistas de problema, acordaros que las entrevistas de problema no estamos contando nunca la solución de lo que queremos lanzar al mercado? Eh, ¿Es bueno contar con la familia? ¿Es bueno hablar con la familia, hacer esas entrevistas a la familia? ¿Qué pensáis? Ujú. No es bueno, eso es. Claro, el tema es que muchas veces cuando tenemos ese proyecto, ¿no? E intentamos entrevistar, porque dentro de nuestra familia, pues hay gente o público objetivo que podría tener interés, ¿no? Pero efectivamente la familia, gente cercana, no es del todo objetiva, ¿no? O sea, eh, ni para bien ni para mal, ¿no? Es decir, corremos el riesgo de que por el conocimiento, por lo que nos conocen, estén alineados con lo que nosotros le estamos diciendo, ¿no? Que conozcan incluso el proyecto o que sean demasiado críticos, o sea, que nos digan a todo que sí, ¿no? O que sean demasiado críticos a la hora de respondernos. Entonces, no es objetivo, ¿vale? Es mucho más viable buscar a usuarios que no nos conocen de nada, ¿vale? Para que no tengan ese tipo de prejuicios, ¿no? Hacia nosotros y a la hora de que les podamos entrevistar, ¿no? Y luego las entrevistas de problema tampoco es interesante, o sea, hay que hacerlas uno a uno, ¿vale? Y si son presenciales, mucho mejor, porque es verdad que hay un lenguaje no verbal que nos dice mucho, ¿vale? En una entrevista de problema. Gestos, movimientos, cosas que nos dan muchas pistas de si la pregunta que estamos haciendo o por dónde está yendo la conversación es relevante o no, ¿no? Y tiene encaje con nuestra propuesta de valor, ¿vale? Por lo que no es interesante hacer entrevistas a grupos, sino lo que nos interesa es hacer entrevistas uno a uno con varias personas para luego poder sacar un patrón, ¿vale? Y sacar esos patrones es lo que nos va a validar las hipótesis. ¿Vale? Pero en redes sociales hay muchos grupos donde podemos sacar muchos usuarios para poder hacerles entrevistas, ¿vale? Entonces, una vez que hemos hecho esas entrevistas de problema, donde hemos y conocemos el problema, hemos detectado un patrón de un posible problema en un segmento de clientes en concreto, ¿vale? Y hemos validado esa hipótesis y tenemos ahí ese problema para eh, en nuestro modelo de negocio, pues es hora de, ¿vale? Hacer esas entrevistas de solución y decirle incluso a esas personas que le hemos hecho esa entrevista de problema, decirles, bueno, ahora te voy a enseñar mi solución para ver si realmente te gustaría, bueno, tenerla para que pudiera solucionar tu necesidad. ¿Sí? Entonces empezamos con esas entrevistas de solución, ¿vale? Problema, solución, hacemos ese encaje. Entrevistas de problema, entrevistas de solución. Luego pasa que las entrevistas de solución suelen ir acompañadas de la experimentación. Es decir, no en la entrevista de problema podemos ir en una entrevista, una conversación uno a uno en el que charlamos, hablamos bueno, de todo lo que sea relevante en base a nuestro modelo de negocio, ¿vale? A esas cosas que nuestro segmento de clientes, nuestro cliente en ese momento, o ese posible cliente, perdón, ese usuario, vamos a hablar de usuario porque no es cliente, ese usuario con ese problema lo está solucionando de forma casera,
¿vale? Eh, y luego le enseñamos esas soluciones esas entrevistas de solución con esa experimentación y ya le podemos enseñar realmente esos prototipos, esas pruebas de conceptos, ¿no? ¿Vale? Y entonces aquí es donde aparecen los conceptos en Lean Startup de prototipado, experimentación, producto mínimo viable, etcétera, ¿vale? En el que de alguna forma ya validamos nuestra solución. Entonces, dentro de los prototipos existen de baja o de alta fidelidad, ¿no? Entonces empezamos con unas pruebas de concepto, ¿no? Esos dibujos en papel, si tenemos una aplicación, si tenemos algo de tecnología o no, ¿vale? No hace falta que sea tampoco 100% tecnológico, suele llevar una parte, una variable tecnológica, pero no hace falta que sea todo. Eh, entonces, en esas pruebas de concepto son esas primeras iteraciones y esas entrevistas de solución que podemos tener con nuestros usuarios, ¿vale? Para luego poder empezar con esos prototipos y luego terminar con esos productos mínimos viables con los que ya salimos al mercado, con el que ya estamos ofreciendo, estamos dando esa propuesta de valor a nuestro usuario, incluso podemos empezar a monetizar nuestro modelo de negocio, ¿vale? Para que empiece a ser rentable. Vale, entonces, conceptos de prototipos, hay infinidad de herramientas a la hora de prototipar. Aquí la mejor herramienta es la creatividad y la imaginación que podemos tener, ¿vale? Y lo que nos interesa no es el prototipo en sí, sino lo que nos interesa es validar la hipótesis que con ese prototipo queremos validar, ¿vale? Esa es la clave. No el prototipo, o sea, el prototipo no es una versión del producto mínimo en el que saco, no, eso es en forma conceptual de lo que es la ejecución del prototipo, pero aquí lo que queremos validar es una hipótesis. Entonces el prototipo o el experimento nos valida esa hipótesis que tenemos, ¿no? Entonces, pues hay infinidad de herramientas para poder incluso prototipar, ¿no? Si nos vamos a herramientas tecnológicas a través de aplicaciones móviles, pues podemos prototipar incluso en papel y a través de una aplicación podemos darle interactividad. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a hacer esas entrevistas de solución, poder dejarles y poder nosotros diagnosticar y analizar posteriormente si le ha dado un botón o le ha dado a otro o si este botón era relevante o no como propuesta de valor para el usuario, ¿vale? Estos son ejemplos. Tipo de experimentación también, esto es un caso real, esto es un mago de Oz. ¿Qué quiere decir esto? Pues a la hora de enseñar, por ejemplo, algo de interactividad o algo que lleve un desarrollo. No sé si conocéis el mundo del desarrollo de programación y demás, de aplicaciones o de herramientas digitales, pero al final, dependiendo del proyecto, es mucho tiempo de programación. Es decir, los tiempos se suelen alargar bastante hasta sacar el prototipo, el producto, ¿no? Al mercado. Entonces, en estas primeras fases podemos hacer la técnica de Mago de Oz, que es enseñar algo visible, una aplicación, si es en nuestro caso, que sea interactiva y que de cara a nuestro usuario tenga funcionalidad y tenga movimiento, pero luego realmente hay alguien detrás que lo está moviendo de forma manual, ¿no? Pues se trata un poco de esto, es decir, creatividad, darle el empaque y conocer realmente que el usuario que realmente quiere esas funcionalidades, que nos dé el visto bueno, que nos dé el ok y a partir de eso ver aquellas funcionalidades que realmente necesita, qué propuesta de valor realmente quiere y a partir de ahí ya nos ponemos a desarrollar, ¿sí? O, por ejemplo, con el tema de las landing page, por ejemplo, las páginas de aterrizaje se utiliza mucho cuando nosotros en nuestro Business Model Canvas ponemos dos diferentes tipos de usuarios diferentes, ¿vale? Con propuestas de valor diferentes y en el momento que nosotros tenemos usuarios diferentes con propuestas de valor diferentes, podemos hacer un test A/B que funciona muy bien. En este caso, a una aplicación móvil, misma imagen, mismo formulario, mismos beneficios, pero diferente claim, es decir, diferente propuesta de valor en este caso. En uno le decíamos a un tipo de usuarios, ahora ya puede ser crítico gastronómico con la aplicación, es decir, queríamos validar si realmente dos tipos de usuario, uno pensábamos que podía ser a través de esta aplicación, quería ir a restaurantes para luego poder jugar ¿no? un poco más de gamificación a ser crítico gastronómico y otro perfil, no, la gente realmente lo que quería era ir a restaurantes buenos con unos menús de degustación a buen precio, ¿no? Entonces, lo que hacíamos es llevar tráfico a esta landing y lo que hacíamos es un test A/B. ¿Qué quiere decir? Que el 50% de la gente que llega aquí
ve una página y el de otro 50 ve otra página. Es decir, si entran 10, 5 ven una y 5 ven otra. Y a partir de la gente que se apunte, podemos de alguna forma validar cuál es la propuesta de valor más adecuada. ¿Sí? ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? Porque yo aquí he cogido carrerilla y a lo mejor voy demasiado rápido. No sé si vais bien. eh, Estoy tocando un poco los conceptos por encima. Yo no sé si tenéis alguna duda o alguna cosa, me lo decís, ¿eh? A lo mejor estáis ahí durmiendo. Lo último que he dicho, lo de las landing. Esto, ¿verdad, Francisco? Porque no se ha entendido el concepto. Vale, bueno. Vale, bueno, mira, te lo explico, es muy sencillo, ¿eh? Es decir, muchas veces cuando empezamos a sacar unos modelos de negocio, en nuestro bloque de segmento de clientes, pues tenemos dos tipos de perfiles de clientes, ¿no? ¿Qué pensamos? Nosotros tenemos esas hipótesis, ¿no? Pues tenemos este tipo de cliente que le puede gustar esto o este tipo de cliente que le puede gustar esto. ¿Sí? O que la propuesta de valor son diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que una forma, por ejemplo, de hacer esto y ver, sobre todo esto se hace con tecnología, con aplicaciones y demás, ¿vale? ¿Por qué? Porque el patrón que sacamos, o sea, llevar tráfico, hacer una publicidad, por ejemplo, en Internet y llevar público objetivo donde hemos segmentado a ese tipo de perfiles es mucho más fácil, ¿no? Hoy tecnológicamente. Entonces, esto se hace mucho en proyectos digitales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si tenemos esos dos segmentos de clientes, nosotros queremos validar realmente esa propuesta de valor para uno o para otro. Y tenemos que ver realmente, porque tenemos esas dudas, de saber realmente que en este caso esta aplicación la tenemos que orientar a un perfil o a otro. Vale, pues lo que hacemos realmente es, vamos a testearlo, vamos a saber qué patrón es el que necesitamos para la aplicación. Entonces, hacemos una landing page, pero es un test, a ver, es decir, hacemos realmente dos landing page. La gente con las dos propuestas de valor para cada uno de ellos, ¿vale? En este caso, una propuesta de valor para un segmento de clientes, otra propuesta de valor para otro segmento de clientes. Entonces, lo que hacemos es llevar tráfico a esas landing y la mitad de la gente que llegue a esa página va a ver una propuesta de valor y la otra mitad va a ver otra propuesta de valor. Es decir, que si yo, por ejemplo, llevo a 10 personas, 5 ven una landing y 5 ven otra, ¿vale? Si yo de esas 5 que ven una página y las otras 5 que ven la otra página, veo que en esta de aquí se ha registrado uno y veo que en esta de aquí, porque estoy yendo al mismo segmento de clientes, veo que se han registrado 4, pues tengo un patrón de 4-1 y entonces estoy poniéndote 10, pero imagínate que estemos hablando de 100 personas, ¿vale? 50 y 50, ¿vale? Si aquí se han registrado 30 y pico personas y aquí se han registrado 5 personas, pues puedo sacar realmente ese patrón y decir, bueno, pues realmente donde me tengo que dirigir la propuesta de valor realmente es esta de aquí. Para este tipo de propuesta tiene que ser esta. ¿Sí? No sé si me he explicado bien o te he liado más. Sí, lo veo más claro, pero eso presupone que va a existir feedback. Sí, 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 claro. Pero bueno, esto es al final, es tráfico que llevas tráfico puedes llevar, ¿vale? Entonces, si realmente segmentando tú ese tipo de clientes, perdón, a lo mejor te he liado porque he dicho a lo mejor dos segmentos de clientes, ¿vale? Con dos propuestas diferentes. No, perdón. Posiblemente te hayas liado con eso. Un segmento de clientes con dos propuestas de valor diferentes, ¿vale? Eso es lo que realmente quería decir. Es decir, en este caso, si tú tienes un segmento de clientes
¿vale? Pero la propuesta de valor dudas entre dos, es decir, a este segmento de cliente, ¿cómo le puedo, qué es lo que va a necesitar realmente? ¿Esto o esto? ¿Vale? Entonces, ahí es cuando haces la diferenciación. Pero si realmente haces ese tipo de publicidad y llevas gente a esas landings, ¿vale? Si resuena, si tú le estás levantando esa necesidad o ese deseo a través de la propuesta de valor, se van a apuntar o no, ¿vale? Pero bueno, el que se apunten o no también es otra métrica también para tú poder validar. ¿Sí? Vale. Bueno, cualquier cosita o cualquier duda más, me lo decís, ¿vale? Bueno, entonces, como hemos dicho, y ya vamos a ir terminando, eh, como hemos dicho, teníamos ese encaje problema-solución y luego, una vez que hemos hecho esas entrevistas, hay muchos más experimentos, entrevistas de problema, entrevistas de solución, con experimentación y demás, ¿vale? Porque luego hay experimentación en cada uno de los bloques de nuestro Business Model Canvas, en el que tenemos que ir validando nuestras hipótesis. Luego ya saliríamos al mercado con ese producto, nuestro encaje producto-mercado, ¿vale? Y empezamos a utilizar esos productos mínimos viables, ¿no? Un producto mínimo viable básicamente es eso, es aquello con el que estamos otorgando valor a nuestro usuario, ¿vale? Pero todavía no está completo, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es una imagen que refleja muy bien que es un producto mínimo viable, ¿no? Daros cuenta que al final un producto mínimo viable es aquel producto básico, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, pero que está aportando mucho valor al cliente, está aportando el valor ya al cliente, ¿sí? Y entonces a partir de ese producto vamos a ir mejorándolo. Entonces aquí tenéis una secuencia, por ejemplo, si nuestro producto mínimo, nuestro producto final, si fuera este coche, quisiéramos hacer este tipo de coche, ¿cuál creéis que sería la secuencia a la hora de crear yo y utilizar esta metodología y crear ese producto mínimo viable? ¿Cuál creéis? ¿La A, la B o la C? ¿Me lo ponéis ahí? Vale, José dice la C. Mila dice la C. Tony dice la B. Francisco dice la B. Vale. Bueno, aquí tenemos un 50-50, ¿vale? Em, claro, José y Mila entiendo yo que dicen la C Javier dice la B. Entiendo que es por la propuesta de valor del desplazamiento en sí, ¿no? Entiendo que lo diréis por eso, ¿vale? Pero realmente la respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Porque la B al final es el producto mínimo viable del coche que queremos hacer y como veis nosotros vamos a utilizar ese producto para ir haciéndolo más grande, es decir, para de alguna forma que ese producto que hayamos hecho inicialmente no tengamos que rehacerlo, es decir, sino que ese producto da la propuesta de valor del desplazamiento, pero además nos sirve para poder ir mejorándolo, es decir, en el paso 1 tenemos el producto ya es funcional, ¿vale? ¿No está terminado del todo? No, pero es funcional, ya da valor a nuestro usuario, ¿vale? Para luego ir incrementando sus funcionalidades e ir mejorando la experiencia de nuestro usuario, donde luego ya le podemos poner la parte de atrás, lo convertimos en pickup y luego ya vamos añadiéndole las diferentes capas de diseño y vamos avanzando en el producto, ¿no? Porque en el C sí que es verdad como propuesta de valores el desplazamiento, pero si os dais cuenta, el 1 a la hora para poder llegar al 2 no nos va a servir de nada, el 2 para el 3 tampoco y el 4 tampoco. Es decir, al final el producto va a ser diferente, ¿sí? Por eso es la B. Y esto es el concepto del producto mínimo viable, ¿vale? Entonces, no se trata de sacar una funcionalidad, sino es sacar aquellas funcionalidades un poquito de todas, ¿no? Por así decirlo. Y aquí tenéis una imagen que explica muy bien el concepto del producto mínimo viable, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos diferentes conceptos a la hora de hacer nuestro producto en el que sea funcional, que sea fiable, que sea usable, que tenga una buena experiencia de uso y que tenga un diseño emocionante, por ejemplo, pues el producto mínimo viable no es coger que sea funcional una parte de que sea funcional, no, sino el producto mínimo viable es coger un poquito de cada una de ellas, ¿vale? Intentar hacerlo así. ¿Sí? ¿Ha quedado claro?
perfecto. Vale. Y como hemos dicho, salimos al mercado, empezamos a salir con nuestro producto mínimo viable, empezar a monetizar ese producto mínimo viable. Entonces, aquí es donde ya nos enfocamos en esa parte del Business Model Canvas, ¿vale? En las partes de relación, de canal y de beneficios, de cómo monetizamos, ¿vale? Y esto aquí tenemos que también validar las hipótesis que tenemos aquí. Si yo, por ejemplo, hiciera un zoom en ese apartado de ese bloque de relación con el cliente, aquí es donde aparecen todos los embudos de conversión, de generación de leads, todos los embudos de captación, de retención y de crecimiento, es decir, todo el tema del marketing, ¿vale? Si hago zoom a partir de ahí, ¿vale? Y tenemos que validar cosas, ¿vale? Los canales también los tenemos que validar y luego el tema del bloque de monetización también. ¿Qué pasa? Que cuando salimos al mercado con nuestro producto mínimo viable, no quiere decir que nos pongamos como locos a gastar en publicidad, en marketing, a llevar a mucha gente. No, se trata de ir cogiendo a esos primeros early adopters, ¿no? A aquellos innovadores que se llaman, la curva de innovación, la famosa curva de innovación, antes de llegar a la mayoría temprana, ¿no? que llamamos. Es decir, vamos a intentar hacer esas primeras ventas. ¿Para qué? Para ir validando el precio, para ir validando el canal, para ir validando los diferentes canales, para ir validando cómo hacemos esa captación, cómo hacemos esa retención de nuestros clientes, ¿vale? Y una vez que tenemos estas cosas claras, validadas, ¿vale? Ya es momento de saltar y ya poder gastar en marketing, pedir inversión, etcétera, etcétera, para poder llegar a la mayoría temprana, ¿no? Por eso es tan importante hacer ese tipo de validaciones e ir paso a paso, ¿vale? Entonces aquí tenemos el típico doble embudo, ¿no? En el que tenemos ese embudo de captación con un embudo clásico de AIDA, de marketing, ¿vale? El embudo de retención, cómo retengo y luego cómo hago crecer, ¿no? Cómo hago viral mi modelo de negocio a través de canales propios, a través de referidos y bueno, dependiendo de nuestro negocio, qué técnicas poder utilizar. ¿Vale? Y nada, termino con este ejemplo. Este ejemplo me gusta ponerlo, es un ejemplo real que hicimos en el sentido de que, bueno, en un viaje que hicimos a Japón nos dimos cuenta de una serie de, una especie de caretas de protección solar, ¿vale? Porque allí ibas por la calle y, bueno, hay mucha mujer japonesa que lleva este tipo de caretas, ¿vale? Como protección solar. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no? Vamos a ver si esto puede funcionar. Y a raíz también de la pandemia y demás, pensamos que era un buen momento. ¿Por qué no vamos y probamos esto a ver si tiene sentido en Europa? ¿Vale? Bueno, pues lo primero que haríamos en un proyecto típico, ¿no? O lo que haríamos sin saber este tipo de metodologías, pues sería un poco hacer el desglose de qué necesitamos para salir al mercado, ¿no? Para probar esto. Vale. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Bueno, pues decimos, pues necesitamos stock, ¿no? Lo primero, ¿vale? Necesitamos ese stock. Necesitamos crear un packaging, ¿no? Un packaging de marca, aparte de las formas jurídicas para poder empezar a vender, etcétera, etcétera, ¿no? Pero necesitamos, ¿no? El logotipo, el packaging, que le llegue una buena experiencia al usuario, ¿vale? A su casa y demás. Necesitamos sesiones de fotos para poner en la web y demás. Y también necesitamos una relación, ¿no? Con las empresas logísticas para poder entregar esos paquetes a los clientes. ¿Bien? Nos ponemos a hacer cuentas y decimos, bueno, pues entonces necesitamos 3 tipos de producto, hacemos un poco las cuentas, estos son números gordos, aparte se necesitan muchas más cosas, pero para que os deis cuenta del poder que tiene el poder, o sea, el poder experimentar de forma rápida y poder validar el modelo de negocio. Nosotros hicimos una serie de cuentas rápidas, pues bueno, el pedido mínimo del fabricante que nos pedían en China, pues eran 5.000 por modelo, unos 15.000 euros. Crear el packaging personalizado más o menos, 3 euros por unidad, unos 9.000 euros. La sesión de fotos con una modelo, porque, bueno, eran 300 euros, porque era amiga de tal, bueno, unos 300 euros, ¿sí? Y el transportista, imaginaos que llevamos un acuerdo de logística de 2 euros el envío, ¿vale? Que luego se iría abaratando, está claro. Vale, entonces, todo esto, al final,
si os ponéis a sumar, pues suma una cantidad importante de dinero cuando, oye, tenemos esa incertidumbre de que esto realmente por cultura puede funcionar aquí, sí o no, no lo sabemos, ¿vale? Entonces, alguien arriesgado, pues, o como se hacían antes las cosas y sin conocer este tipo de metodologías, pues cogería y diría, bueno, pues desembolso este dinero y me arriesgo, ¿no? A ver si luego me quedo con las caretas estas en el trasero o no. Entonces, al final es tiempo y mucho dinero, ¿no? Y mucho tiempo también para sacar el proyecto adelante. Entonces, lo que dijimos es, bueno, pues oye, pues vamos a intentar utilizar la metodología del dropshipping. A mí el dropshipping personalmente no me gusta mucho como modelo de negocio, ¿vale? Porque hoy en día el dropshipping no tiene una buena experiencia del usuario. Sino para los que no conozcáis el dropshipping, simplemente el dropshipping lo que hace es que tú eres intermediario, ¿vale? No haces estocaje de nada de producto, sino que el cliente te compra a ti, pero directamente el fabricante es el que manda el paquete al cliente, ¿no? Entonces te ahorras todo el tema de stock y demás. Simplemente haces de intermediación, ¿no? Y te ahorras todo el tema del estocaje, ¿no? Entonces dijimos, bueno, lo que digo, el modelo de negocio del dropshipping ahora mismo actualmente a mí no me gusta porque la experiencia de usuario para mí no es muy buena por el tema de tiempos y demás, ¿vale? Pero como validación de modelos de negocio para mí me parece, y cuando hablamos de producto me parece una buena estrategia, ¿vale? En el que, bueno, dropshipping decimos, bueno, pues oye, el transporte ya no lo evitamos, ¿vale? Esos 2 euros por envío no lo quitamos ya de coste, por lo que directamente el fabricante lo va a mandar a nuestro cliente. El crear el packaging personalizado, pues bueno, en estas primeras fases, oye, no nos vamos a tener un packaging personalizado, bonito y demás, una buena experiencia a la hora de recepcionar el producto en casa del cliente, vale, pero bueno, es algo que asumimos, es el inicio, ¿vale? Bueno, que nos pongan una pegatinita con un loguito y ya está, ¿vale? ¿Necesitamos stock de productos? No, ¿vale? ¿Nos va a salir el producto a este precio? No, porque aquí lo comprábamos en grandes cantidades, nos va a salir un poquito más carito, pero bueno, lo asumimos porque estamos iniciando y lo que queremos es validar, ¿vale? Y la sesión de fotos con modelo no lo podemos ahorrar, sí, porque hablamos con el fabricante y nos dice que podemos utilizar las imágenes y las fotografías que tiene en su cuenta de AliExpress y demás, ¿vale? ¿Podemos utilizarlas? ¿Nos da el permiso? Sí. Con lo que, con lo cual, al final nos quitamos todo esto de aquí y directamente, si somos ágiles diseñando una página web, una pasarela de pago, en 24 o 48 horas podemos estar funcionando y podemos estar validando realmente que esto tiene sentido y que funciona, ¿vale? Y ese es el concepto que quiero transmitiros, en el que con un poco de creatividad y un poco de tecnología también, ¿vale? Podemos hacer cosas y podemos validar cosas de forma muy rápida y sin que tengamos que desembolsar ni tiempo ni dinero, ¿vale? Que actualmente son las variables más preciadas que tenemos en este momento, ¿vale? Y luego una frase bueno, que está clara, que es que si no sientes vergüenza de tu primer producto es porque lo has lanzado muy tarde, ¿no? Tendemos a hacer ese producto perfecto, ¿vale? Perfecto en nuestra cabeza, ojo, perfecto, para salir al mercado lo mejor posible, ¿no? Y qué pasa que hay mucha gente que todo eso le demora mucho, mucho, mucho en el tiempo, ¿vale? Entonces, esto es una sensación que te hace ponerte y aterrizar en el mundo Lean Startup y saber que ese producto, aunque no lo tengas del todo terminado, está proporcionando valor al usuario y a partir de ahí empezamos a mejorar gracias al feedback que nos da el usuario. Sí, bueno, pues perdonad si he metido mucha, mucha chapa, espero que os haya servido, sobre todo para un poco aterrizar y afianzar los conceptos. Aquí hay mucha literatura, podéis ver mucho en Internet y luego dentro del CEI, pues como os he dicho al principio, tenéis una serie de herramientas que tenemos disponibles y gratuitas para todo el ecosistema emprendedor, que son las herramientas BIC, donde tenemos ese apartado de BIC Startup, donde tenemos una serie de vídeos, fichas, herramientas para que podáis utilizar y podáis implementar la metodología, ¿vale? Así que, bueno, no sé si tenéis alguna preguntita, algo que decirme. Estoy a vuestra disposición. Gracias a ti, Mila.
Tenéis mi correo de contacto también, ¿vale? Pues si tenéis alguna cosita, también le decís, ¿vale? Vale, pues nada, pues eso es. Muy bien, Javier. Exactamente. Javier dice que en el canvas del ejemplo del proyecto saldría que la cultura japonesa juega un papel muy importante en la belleza femenina de Japón. De ahí el huir de la radiación solar, ¿no? Exactamente. Ahí está. Es un tema cultural realmente. ¿Por qué? Porque si sabéis, en la cultura asiática japonesa realmente es totalmente diferente la cultura de la belleza, totalmente diferente con Occidente. Es decir, aquí cuanto más morenos es como la sensación de ser más saludable, allí es el contrario, allí es cuanto más la piel más blanca es síntoma de más... de ser más saludable, ¿no? Es un síntoma de belleza. Entonces, aquí hubo un choque cultural que nos verificaba que realmente bueno, este producto como propuesta de valor para el tema de la radiación solar, bueno, no es un producto de masa. Sí que tuvimos ciertas ventas y demás, pero nos verificó ciertas hipótesis de que es un tema cultural y que todavía es una fase muy temprana para poder entrar aquí. Entonces, las dan en la clave, Javier. O sea que muy bien. Perfecto. Pues nada, lo dejamos aquí. La semana que viene tenemos un webinar. eh, Gracias a ti, Javier. Tenemos un webinar que vamos a ver más aspectos de marketing, ¿vale? Para si queréis apuntaros. No sé si estará colgado ya en la web de Emprender Junts, de CEI. Y si no está apuntado en breve, o sea, si no está publicado en breve se publicará, ¿vale? Y vamos a ver más aspectos del tema de marketing. Vamos a hablar un poquito de funnels, de un poco de embudos y bueno, yo creo que puede ser interesante. Así que nada, os invito a todos a que os podáis apuntar y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias por la asistencia y nada, mandaros un abrazo muy grande a todos. Chao.